Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un agrado estar en los estudios, ¿cierto? Desde la distancia con ustedes, que es Así es. una de las medidas que se ha tomado con respecto a la situación que estamos viviendo, que tiene que ver justamente con el teletrabajo, ¿no? Que hablamos de protección del empleo y en general las medidas del empleo en función del coronavirus. Uno es el teletrabajo para poder eh, trabajar, valga la redundancia, y que esté esto regulado desde los domicilios. En segundo lugar, la ley de protección del empleo, que es la que tú acabas de mencionar y que, como también muy bien lo dices tú, a partir de este día 30 debiesen empezar a aparecer los pagos ya en las cuentas corrientes o en las cuentas RUT o en la modalidad de que haya informado el empleador, ¿cierto? Para los trabajadores. Que esto viene a reemplazar, en cierta forma, o asegurar el ingreso de las familias, de los trabajadores, tal cual fuese una remuneración. ¿Cuántas fueron las empresas que en la Araucanía se acogieron a esta facilidad que entregó el gobierno? Fueron alrededor de 4.300 empresas las que se acogieron, con un total de 29.000 trabajadores, 29.500 aproximadamente, que se acogieron y que en cierta forma lo que se hace es suspender los contratos de trabajo y termina siendo técnicamente un concepto distinto, que son los ocupados ausentes, que habría a lo mejor en las siguientes mediciones que haría el Instituto Nacional de Estadística con respecto a cuando evaluamos nosotros la situación del trabajo en el país y en la región de la Araucanía. Ahora, en este aspecto, ¿se puede saber, Seremi, cuál es el mecanismo? A mí se acoge mi empresa a este sistema. No voy a ir al monto porque ya más o menos estamos claros que son 70, 50%, etc. Pero lo que voy yo, la empresa no me puede hacer trabajar, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de la ley, básicamente hay tres o cuatro variables ahí. Lo primero es que si hay una situación de un acto de autoridad, la empresa puede informar esto a la FC, a la administradora de fondos de cesantía, durante el periodo que dura este acto de autoridad, para poder, ¿cierto?, que los ingresos del trabajador le lleguen a través del seguro de cesantía, y él se compromete, por cierto, también a hacer los pagos de las cotizaciones previsionales y también de los pagos de salud de ese trabajador. Lo que busca esto, en cierta forma, es preservar el empleo, también no angustiar a quienes generan el empleo, pero por sobre todas las cosas también que se mantenga ese vínculo laboral, que todos entendemos que el tema de la pandemia es absolutamente temporal. Por eso es que la propia ley dice que no se puede despedir un trabajador a propósito de la pandemia, como a lo mejor invocarlo como caso fortuito o fuerza mayor. Eso es lo fundamental con respecto a la ley. Y por otro lado también, en el caso de que haya un acuerdo del trabajador con el empleador, se puede suspender el contrato de trabajo a propósito de la situación y de las restricciones también desde el punto de vista sanitario, y también, por qué no decirlo, que la pandemia ha traído una serie de consecuencias de carácter económico, y que muchas veces, ¿cierto?, los trabajadores y los empleadores resuelven no continuar por un lapso de tiempo, ¿cierto?, sus actividades, producto de que no tienen los ingresos suficientes como para hacer frente a los diferentes pagos que se tienen que producir. Muy bien, y en ese aspecto, y en esa condición, Seremi, el trabajador, si por ejemplo en ese tiempo encuentra un pololito, ¿puede hacerlo? A ver, lo que está suspendido es el contrato de trabajo entre ese empleador y el trabajador. Hay Perfecto. que entender también de que esas medidas o ese acuerdo se debe a condiciones y medidas de carácter sanitario. Por lo tanto, si no se puede trabajar en esa actividad, salvo que sea en un lugar distinto donde haya muchas más restricciones, y lo puede hacer, es poco viable. Además, indicar, y esto hay que tener absoluta claridad, el mal uso de la ley tiene graves sanciones para quienes la incumplen. De partida se tiene que reintegrar los recursos, y por otro lado es la única ley que pena con sanciones de
reclusión a los empleadores, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Seremi, tengo una consulta acá que me parece bastante atendible. Paola Inostroza dice, hola, o sea, si vuelvo a trabajar y después de unos días vuelve la cuarentena, ¿quién me pagará mi sueldo ahí? ¿Yo pierdo el beneficio, dice Paola? A ver, si la persona no estaba trabajando, porque quiero entender que todas estas preguntas son de actividades que no están relacionadas con derechamente lo que es la cadena de abastecimiento o los servicios esenciales, porque en esa condición, cuando se trata de esos rubros, el trabajo se terminaba efectuando tal cual, con todas las observaciones y miramientos que se tienen que hacer desde el punto de vista sanitario, cuando no es el caso así. Y asumamos, por ejemplo, que ahora estábamos en cuarentena en Temuco. El caso de la cuarentena de Temuco, por motivos y por actos de autoridad, muchos no podían trabajar, por lo tanto había que, por el solo Ministerio de la Ley, usar esta alternativa. Si esto se vuelve a repetir, eso no es responsabilidad del empleador ni tampoco del trabajador, por lo tanto perfectamente se puede volver a invocar nuevamente la Ley de Protección del Empleo para continuar con eso, en el entendido que si hay un intertanto de tiempo ahí, que están en absoluta condición de trabajar en esa empresa, lo tendría que pagar el empleador en la medida que no hayan pactado, porque también se puede pactar el interrumpir el contrato de trabajo posterior a que se haya también invocado un acto de autoridad, como en el caso de Temuco y para las casas de hace unos días. No sé si responde bien la consulta que hace la seguidora que tenemos ahí. Bueno, Seremi, mañana evidentemente es un día especial, ese 1 de mayo, Día del Trabajo. Evidentemente va a ser una conmemoración muy distinta en el mundo. No van a haber marchas, no van a haber actos. Va a ser un momento especial y que seguramente de mucha reflexión y de mensajes, entiendo. Sí, lo fundamental para nosotros, y el presidente lo ha manifestado, básicamente en tres lineamientos. Primero que nada, nos tenemos que preocupar de la salud y de la vida de toda la población y, por cierto, de los trabajadores. En segundo lugar, como nos tenemos que preocupar de eso y se tienen que tomar una serie de medidas, por cierto, también, es importantísimo que podamos garantizar un mínimo de actividad en lo que le han llamado líneas de cadena de abastecimiento y servicios esenciales. Por lo tanto, también ahí nosotros en esa materia, y lo hemos hecho en terreno, hemos tenido especial cuidado y también el especial encargo a que sean muy cuidadosos los empleadores con sus trabajadores en cuanto a tener buenos protocolos de prevención de salud, de preservar la salud y, por cierto, también de seguridad e higiene. En ese aspecto es muy importante, ¿cierto?, lo que se esté haciendo ahí con los trabajadores que están, conjuntamente con los trabajadores de la salud, por cierto, que están totalmente activos en esta materia y que son los que han estado dando la pelea con respecto a combatir todos los efectos, ¿cierto?, que han sufrido nuestros compatriotas. Y tercero, también tiene que ver con el empleo. ¿Cómo somos capaces de proteger los ingresos de nuestros trabajadores y en general de toda la población? Y el mensaje va por ahí. Nosotros debemos tener instrumentos modernos que permitan, en cierta forma, cuidar y proteger a nuestros trabajadores cuando por razones extraordinarias como las que estamos viviendo no se pueden desarrollar las actividades. Y ahí es donde viene a responder la Ley de Protección del Empleo, que el espíritu es bien sencillo. ¿Cómo yo salvaguardo el ingreso de los trabajadores, cierto?, cuando no lo pueden realizar por una causa ajena a su voluntad y por otro lado también es una causa ajena a la voluntad del propio empleador? Debemos tener ahí instrumentos que permitan dar esa garantía. A lo mejor podemos decir en un principio que es insuficiente tal vez, o podemos tener reparo de la procedencia, pero no hay que olvidar también que considera el promedio de las últimas remuneraciones que tiene el trabajador y en función de eso, a lo menos el primer mes, donde tú ya lo decías que hay un porcentaje alto del 70%, pero por otro lado estamos hablando de ingresos líquidos, 70% líquido del trabajador, por lo tanto el primer mes es muy cercano a lo que habitualmente el trabajador recibe de manera, en su liquidación de sueldo de manera líquida, porque la diferencia, las cotizaciones previsionales, la está enterando también el propio empleador por la otra vía que se le ha pedido y que la ley así lo establece. Así es que
a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, tiene que ver justamente con eso, cómo somos capaces de protegernos a todo evento. La legislación nuestra tiene considerado algunos elementos, pero para casos extraordinarios como estos ha sido un poco distinto. Y algo que no quiero que se me pase y que no quede en el tintero, Miguel Ángel, es que mañana, 1 de mayo, es el primer feriado irrenunciable para el comercio. El comercio, sabemos que a propósito de la cuarentena no estaba operando, pero sí una rama y una línea de ellos que es la cadena de abastecimiento, me refiero a los supermercados. Y los supermercados mañana van a estar cerrados y esperamos que los trabajadores de los supermercados puedan hacer uso de su descanso como corresponden, porque han dado una ardua batalla durante todo este tiempo que hemos estado en cuarentena el resto de los trabajadores, en función, cierto, que no falten los suministros mínimos para los trabajadores y de tranquilidad también a las familias de la región de la Araucanía en este caso. Sí, claro. Seremi, finalmente me plantean acá un tema que me parece que los criterios son escasos. Y la verdad que hoy día, más que leyes, más que impulsar iniciativas de proteger al trabajador, los empleadores deben aplicar. Antes de ayer encontramos una niña que dice que fue despedida con pleno fuero maternal. Había sido madre hacía un mes, una cosa así. Y ahora me escribe Iván Domingo Bustamante: solo por ser paciente de cáncer me han despedido. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperado porque no tengo un peso, no me cancelaron nada. ¿Qué le decimos a esta persona, Seremi? Mira, lo primero que hay que clarificar es que no se puede despedir ningún trabajador invocando el tema de la pandemia. Eso ya quedó clarificado, hay un dictamen de la propia Dirección del Trabajo, ¿cierto?, que habla de que no se dan los preceptos para esto, porque este es un tema absolutamente temporal. En segundo lugar, nosotros esperamos, y de verdad te lo digo, esperamos que los empleadores hagan uso de este instrumento, porque si efectivamente podamos tener un trabajador que tenga una grave complicación de salud, que a lo mejor no le impide trabajar porque está en tratamiento, pero sí lo que debe ocurrir es que se pueda suspender ese contrato de trabajo, porque eso no lo va a pagar el empleador. Lo que le estamos diciendo: cuidemos los empleos, acojámonos a la ley y que los ingresos a ese trabajador le puedan llegar a través del seguro de cesantía. Y no cortemos el vínculo, mantengamos el pago de las cotizaciones previsionales para que tenga acceso también a la salud ese trabajador. Seremi, Y la eventualidad que despidieran, yo voy a hacer dos alcances aquí. Uno, que nos hagan llegar los antecedentes a la Dirección del Trabajo, como primera cosa, porque eso son materias absolutamente fiscalizables. Y ¿está funcionando? Esa es la pregunta, porque si se produce el despido, lo ¿sí? que tiene que ocurrir es que también se hagan cargo de cada uno de los derechos de los trabajadores, vale decir, el mes de aviso, lo que corresponde a la indemnización por año de servicio, feriados proporcionales y cualquier otro haber que esté pendiente con ese trabajador. Y debe hacer la invocación a necesidades de la empresa si ese es el motivo que ellos tienen que hacer, pero que no sea una discriminación producto de la persona tiene una afección o una enfermedad compleja y que por ese motivo se le termine discriminando e invocando eso como una causa de... Seremi, ¿cuándo atiende la Dirección del Trabajo? Porque están cerradas sus puertas. La Dirección del Trabajo está funcionando, yo estoy en constante comunicación y de hecho en la mañana ya me reuní con el inspector provincial y ellos están, si bien es cierto, con una bajada gradual de sus funcionarios para la incorporación, porque también entendemos que lo que hace la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo, es un servicio esencial para los trabajadores. Perfecto. Que debe estar vigente. Estuvo cerrada efectivamente porque tuvimos un problema de contagio en la EPT de Temuco, pero eso ya lo superamos y hoy día estamos con nuestros turnos como corresponde y en el peor de los defectos que se comuniquen con esta Secretaría Regional Ministerial y yo me preocuparé de hacer la denuncia como corresponde ante la Dirección del Trabajo. Muy bien, Seremi, le agradezco la gentileza. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes.